Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Nos alegramos de poder transmitir este servicio hoy desde nuestro hogar y le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus casas a través de estos medios para poder alabar el nombre del Señor. Esta tarde es una tarde preciosa donde sabemos que Dios es fiel y sabemos que Dios nos va a bendecir. Aleluya. Y Dios nos va a hablar. Hay una canción preciosa que dice: levanta tu casa sobre la roca. Aleluya. Vamos a cantarla antes de orar por este tiempo que vamos a tener. Levantemos nuestra casa, levantemos nuestra vida sobre la roca, levantemos nuestra iglesia sobre la roca, que esa roca es Cristo. Vamos a hablar en esta tarde para que de esta manera este tiempo tenga la dirección del Espíritu Santo y podamos ser ministrados por la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde nos guíe a través de la oración. Así que donde tú estás, allí también cierra tus ojos y ora conmigo para que Dios nos guíe, Dios nos bendiga en estos minutos que estaremos frente a las cámaras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos da de poder, Señor, llegar hasta varios hogares, Señor, a través de estos medios de redes sociales. Gracias a cada uno de los hermanos y amigos que abren sus puertas para que esta palabra pueda llegar hasta sus vidas. En el nombre de Jesús, en esta tarde estamos, Señor, gozosos, porque sabemos que tú vas a obrar, vas a ministrar en el corazón de cada uno de nosotros.
Gracias porque podemos, Señor, en esta tarde estar en tu presencia para refrescar nuestra alma, Señor, para refrescar nuestro espíritu, para refrescar nuestras vidas en la presencia de tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, desde aquí, desde mi hogar, bendigo a todos aquellos que van a estar, Señor, conectados, aquellos que van a estar escuchando, que van a estar viendo, Padre, ahora a través de Facebook Live, y también aquellos que estarán mirando la grabación más tarde en YouTube. Oramos por cada uno para que sean, Señor, impactados con tu Espíritu Santo y que tu presencia pueda fluir y provocar en ellos, Señor, el propósito por el cual tú envías esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero que abra su Biblia, y los hermanos del Río de Agua Viva ya saben que vamos a estar predicando en Lucas 19, 1 al 10, en el Evangelio de Lucas. Vamos a hablar de esta historia muy conocida, la historia de Zaqueo con Jesús. Amén. Y quiero que usted abra su Biblia y esté mirando, leyendo conmigo mientras yo la leo. Son apenas 10 versos en los cuales estaremos meditando en esta tarde, y quiero hablarles a ustedes bajo el tema Jesucristo atrae, pero la religión rechaza. Jesucristo atrae, la religión rechaza. Quiero que leamos ahora. Dice así la palabra: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Y corriendo delante a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya hemos orado, ¿verdad?, por la palabra, hemos orado por este tiempo. Nos encontramos una de las grandes historias del ministerio de Jesús. Nos encontramos una de las grandes historias, de las tantas historias en el ministerio de Jesús. Era la última subida de Jesús a Jerusalén a celebrar la Pascua. Había acabado de salir de Betania, había acabado de resucitar a Lázaro, iba camino a Jerusalén, a su última Pascua, donde también sería crucificado. En este último viaje, que era el tercer viaje durante su ministerio, para llegar a celebrar este evento de la Pascua judía, Jesús tenía que atravesar la ciudad de Jericó. Tenía que atravesar la ciudad de Jericó. Ustedes saben en la historia de Jesús que muchas veces él tuvo que encontrarse con enfermos físicos. Otras veces también en esos encuentros eran personas que su alma era la que más necesidad tenía de sanidad, de salvación. En el caso de Zaqueo, del cual estamos hablando, vamos a hablar en esta tarde, el problema más grande de Zaqueo era de su alma. En otros casos Jesús se topó con enfermos como la mujer del flujo de sangre. Ahora se topaba un hombre con una necesidad. Y Jesús tenía que atravesar aquella ciudad llamada Jericó. Iba pasando por ella, y este famoso hombre, al cual la Biblia dice que era muy rico, habiendo entrado Jesús por aquella ciudad, algo interesante es que Zaqueo estaba esperando este momento como algo especial. Zaqueo estaba atento a lo que ocurría. La fama de Jesús había circulado por todas partes. La fama de Jesús se había hecho sentir en todas las ciudades. Y Zaqueo había oído de Jesús, ya había escuchado y quería conocerle también. Ahora, la ciudad de Jericó es una de las ciudades más antiguas
de la Biblia y aún probablemente de la misma humanidad. Según los datos arqueológicos, se cree que las ruinas más antiguas son de 8.000 años antes de Cristo. La orilla oeste de este río, que era la más cercana a Jericó, es donde los cristianos de muchas centurias han estado visitando, porque se cree que es el lugar donde también Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. O sea que es una ciudad con muchas cosas importantes durante el ministerio de Jesús. Fue en esta ciudad también, en Mateo 20, 29 al 34 y Lucas 18, 35 al 43. Allí ambos autores narran la historia de Jesús sanando a Bartimeo, el ciego Bartimeo, también en esta ciudad de Jericó. Pero ahora, como le dije, en aquel momento sanó físicamente a aquel ciego Bartimeo. Ahora el hombre que necesita el milagro es el milagro del espíritu, es el milagro del alma, la liberación espiritual. Se llama Zaqueo, el que está necesitando realmente que sea librado de lo que en su vida existía. Y pasando Jesús, este varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice la palabra, estaba, como le dije al principio, estaba atento a la venida de Jesús. Ya sabía que Jesús pasaría por la ciudad. Algunos, usted tal vez ha escuchado que cuando se refieren a Zaqueo, muchos equivocadamente dicen, hablando de Zaqueo, Zaqueo, hasta el nombre viene bien a lo que hacía, pero no, eso es una suposición muy equivocada, porque Zaqueo, el saqueo de robar, es con S, no con Z, como está aquí en la Biblia. Y este Zaqueo, que es con Z, tiene un significado muy diferente al de saquear o al de robar. Y es simplemente un nombre que tal vez usted ni se lo imagine. Es puro e inocente. Es lo que significa saqueo, puro e inocente. Imagínese, más bien cuando miramos el trabajo que tenía, que era jefe de los publicanos y muy rico. El publicano lo que hacía era trabajar para el Imperio Romano y pedir los impuestos, pero lo odiaban tanto los judíos, no tanto por los impuestos de los romanos, sino porque pedían dinero extras y taxes extras para entonces salir ellos adelante, hacerse ricos a costa de los hermanos judíos. Era uno de los grandes negocios de la época, era uno de los grandes negocios donde aquellos judíos que no tenían escrúpulos querían este trabajo. Y Zaqueo era no solamente publicano, sino que era el líder de ellos. O sea que aquellos hombres tenían que ofrecerle también ciertas cuotas para permanecer en el estatus de publicano, porque él era el jefe. O sea que era altamente rico. Pero este hombre que era rico tenía un problema, y era que era pequeño, y a pesar de que era rico, no tenía la capacidad para poder ver a Jesús. Tal vez su riqueza no le era suficiente para comprar un puesto de estar cerca de Jesús. La multitud era muy grande, el pueblo era muy densa, la multitud, y no podía, era tan pequeño que no podía mirar por encima de los hombros de sus coterráneos. Entonces, pero dice la palabra que procuraba ver a Jesús, procuraba, pero a causa de la multitud no podía verle, pero procuraba. Entonces, la concordancia Strong para el verbo procurar lo menciona como un hebraísmo. Procurar es más que un simple acto de buscar. O sea, se procura cuando usted primero investiga lo que quiere encontrar. Y esto es lo que había hecho Zaqueo, y por eso estaba tan emocionado de ver a Jesús, porque él había estado investigando, estaba procurando ver a Jesús. En el hebreo, o en la forma que está escrito, que es un hebraísmo, está diciendo o quiere decir que es una persona buscando a alguien con solicitud por dos razones. La primera razón podía ser para atentar contra su vida. La segunda razón sería para adorar a esa persona que buscaba. Y en el caso de la palabra de esta noche, usted sabe bien que lo segundo es lo que más bien describe a Zaqueo. Un hombre que andaba procurando a Jesús para adorarle. Andaba procurando a Jesús.
Así que la barrera, pero tenía una barrera que esta barrera que de alguna manera tenía que derribar. Si quería ver a Jesús, tenía que hacer algo. Mucha gente está queriendo ver a Jesús y hay muchas barreras que también le impiden, como a Zaqueo, ver a Jesús. Hay muchas personas que están enfrentando diversas barreras. Pueden ser físicas, pueden ser materiales, pueden ser de cualquier índole, pero hay barreras que limitan al hombre, aún a los que quieren ver a Jesús, los limitan de ver a Jesús. Entonces, la barrera de Zaqueo era su pequeñez, era de baja estatura, pero ¿qué hace? Corre hacia adelante, sube al árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, dice la Escritura. Así que como Zaqueo corrió para eliminar el obstáculo que había, que era su estatura, y se trepó a aquel árbol, aquel que está procurando ver a Jesús, aquel que ha estado investigando quién es Jesús, aquel que de a oídas ha oído hablar de Jesús y tal vez quiere conocerle. Tal vez hay algunas barreras, incluso hasta la misma religión puede ser una barrera que te esté impidiendo ver a Jesús. Tal vez hasta un religioso puede ser la barrera que te esté impidiendo ver a Jesús. Pero tú, si tienes ese anhelo de ver a Jesús, has de hacer lo que hizo Zaqueo: correr hacia aquel lugar, subir a aquel árbol del sicómoro para poder verle, porque sabía que tenía que pasar por allí. Ahora, cuando usted analiza el árbol sicómoro, está en la Biblia mencionado muchas veces, está mencionado de muchas maneras en la Biblia. Es un árbol que puede alcanzar 20 metros de alto y con un frondoso follaje, lo que significa que es un buen lugar para subirse, ver y no ser visto. Así es, podía subirse Zaqueo, ver y no ser visto. Mucho follaje, un árbol muy grande donde podía refugiarse. Sin embargo, allí se escondió él, se subió para mirar. Aparentemente, tal vez la multitud no lo veía, nadie lo veía, estaba bien escondido entre las ramas, pero sí podía él mirar a Jesús. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, en Amós, el profeta Amós, capítulo 7, 14, se habla del profeta Amós diciendo que era pastor y productor de higos del sicómoro. Pero también para los egipcios, el sicómoro era un árbol muy importante, porque para ellos estaba relacionado por ser un árbol fuerte, un árbol que producía muchas cosas beneficiosas. Para ellos lo habían asociado con la vida y la resurrección. Y por lo tanto, como usted aún lee en el Salmo 78, 47, usted va a encontrar como el sicómoro fue uno de los que las plagas que envió Dios a Egipto fueron golpeados por las plagas, los sicómoros. Los sicómoros son una especie de higueras también silvestres. Entonces, todo esto ocurría y ahora vemos que ahora este sicómoro lo está usando el pequeño Zaqueo para poder ver a Jesús. O sea, la barrera de su pequeñez en este momento queda disipada al él poder subirse hasta aquel árbol. Ahora, Zaqueo sabía que Jesús pasaría por allí. Zaqueo sabía que aquel árbol estaba en un sitio del camino donde de alguna manera los viajeros que transitaban tenían que pasar, tal vez tomar hasta algún descanso. Era un país muy caliente, es un país con un clima muy cálido y tal vez los pasajeros, los que anden por ahí, los viajeros, podían llegar a tomar un tiempo de refrigerio debajo de aquel árbol. Y dice la palabra que estando Zaqueo en aquel árbol, llegó Jesús. Y hay algo que quisiera decirte en esta hora porque es gratificante. Para mí es gratificante y creo que para ti también será gratificante. Y es que probablemente tú que has estado indagando de Jesús no conozcas a Jesús. Pero quiero decirte algo. Aunque tú no le conozcas, Él te conoce por tu nombre. Aunque tú no le conozcas, Él te conoce por tu nombre y te está llamando. Mira lo que ocurre con Zaqueo. En el versículo 5, cuando Jesús llega al lugar, Jesús andaba con una gran multitud.
Jesús andaba con una gran muchedumbre e incluso sus discípulos andaban con él. Pero la Biblia dice que Jesús, solamente Jesús, miró hacia arriba. Allí no dice que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, ninguno de aquellos miró hacia arriba, ni mucho menos el pueblo que andaba con Jesús. Solo Jesús. Recuerde a Juan capítulo 9, cuando el ciego de nacimiento también fue solo Jesús quien vio al ciego de nacimiento. Solo Jesús está mirando a ti. Tal vez crees que nadie te está mirando y puede ser verdad. Nadie te está viendo, pero Jesús te está mirando y te está llamando por su nombre. Verso 5 dice, cuando Jesús llegó a este lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿De dónde Jesús conocía a Zaqueo? ¿De dónde Jesús sabía el nombre de este hombre? Si Zaqueo no lo conocía, Zaqueo procuraba conocerle. Zaqueo se había subido al árbol para verle pasar. Él quería, aunque sea, conocerlo de vista. Pero Jesús le está mirando y le está diciendo, Zaqueo, bájate, desciende, que es necesario que yo pase a tu casa. Qué tremendo. Ahora, es interesante, hermano, es interesante analizar esta situación, ¿verdad? Porque aquí se está mirando también la omnisciencia de Dios, de conocer las cosas de antemano, cosas predeterminadas en su omnisciencia. ¿Cómo él podía saber? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 43 al 51, cuando en el encuentro con Natanael, recuerde las palabras de Jesús a Natanael, que le dice, desde que estaba debajo de la higuera te vi. Ya Jesús tenía conocimiento anticipado también de que Zaqueo estaría allí, como mismo también Jesús tiene conocimiento anticipado de que tú estás procurando por él, de que tú estás investigando, de que tú estás escudriñando. Tal vez hay muchas barreras que te están impidiendo, como Zaqueo, ver a Jesús. Pero esta tarde te estoy trayendo delante de ti que hay que hacer algo para que las barreras se disipen, como hizo este hombre. Y Jesús le llama en aquel momento. Jesús siempre irá al encuentro de los que le buscan. Jesús siempre irá al encuentro de los que le buscan. Muchos eran los que andaban con Jesús. Sin embargo, solamente Jesús tuvo en cuenta la presencia de aquel pequeño hombre encima del árbol. Ahora, dice que Zaqueo, el versículo 6, descendió a prisa y le recibió con gozo. De un árbol descender con prisa es algo difícil. Yo nací en el campo y puedo decirle que descender con prisa de un árbol es bien difícil. Se sube más rápido de que se baja. Entonces, cuando miramos esto, hay que pensar que tal vez emocionado que este hombre que él quiere conocer le está llamando por su nombre y le está diciendo, quiero ir a tu casa. De la misma manera, Jesús está diciéndole a ustedes que tal vez no le conocen, que quiere entrar en su casa. De la misma manera que le dijo a Zaqueo, desciende y que voy a entrar a tu casa. Te lo está diciendo a ti en esta hora también. Él quiere que tú desciendas y le abras tu casa, le abras tu corazón. Él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Ahora te voy a alertar algo. Y de ahí es el tema que tengo. Jesús atrae, pero la religión rechaza. Jesús nos atrae con lazos de amor, pero muchas veces la peor barrera que tenemos para poder ver a Jesús y para permanecer con Jesús y para poder andar con Jesús es la misma religión. Si usted ve la palabra, quiero decirte algo, y es que aunque Jesús nos ame, aunque Jesús quiera entrar con nosotros a nuestra casa, eso no te va a ser muy popular con tus vecinos, ni te va a ser muy popular con los que son religiosos. Muchas veces te van a despreciar incluso. Mire el versículo 7. Cuando Zaqueo descendió del árbol, contento, emocionado, Jesús le dice, voy para tu casa contigo, voy a posar contigo. La gente comenzó a murmurar, la gente comenzó a hablar de Jesús, la gente comenzó a señalar a Zaqueo como el pecador. Pero esta gente no era una gente cualquiera, eran los religiosos.
Era la gente que andaba al lado de Jesús. Era la gente que quería ver los milagros. Era la gente que formaban parte de ciertas sinagogas. Era la gente que incluso los discípulos de Jesús andaban con Jesús también. Muchas veces se portaban también religiosamente. Se convertían en una barrera. En vez de ser un sicómoro donde los que no podían ver a Jesús y deseaban ver a Jesús pudiesen alcanzar a Jesús, se habían convertido en una barrera para que Jesús no llegara a la vida de ellos. Y no era la primera vez que los religiosos murmuraban y se convertían en un obstáculo. Si usted analiza también en Lucas 13:14, cuando Jesús sanó a la mujer encorvada que había padecido por muchos años con aquella opresión de un espíritu de las tinieblas que la mantenía encorvada, también los religiosos eran el obstáculo. No la dejaban pasar a la sinagoga. Cuando Jesús la sanó, condenaron a Jesús porque era sábado, porque la tradición hace que los religiosos se aten. Tienen una atadura con las tradiciones que no pueden convertirse en un sicómoro para que el que está perdido alcance a ver a Jesús. Más bien son el problema de la persona, son la barrera que tienen ciertas personas para llegar a Jesús. También en Lucas 14:1-5, Jesús sanó un hidrópico en sábado. Los religiosos se opusieron porque era sábado. Los religiosos eran el obstáculo para que este hombre obtuviese el milagro. En Marcos 5:1-15, Jesús sana al paralítico de Betesda. Otra vez los religiosos se ofenden porque el paralítico, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Era sábado. Los religiosos eran la barrera que había estado limitando a este hombre de ver a Jesús. No sé cuál es tu barrera, pero puede haber sido un religioso, puede haber sido la misma religión, la barrera que, a pesar de que tú procuras ver a Jesús, a pesar de que tú andas investigando quién es Jesús, tal vez la barrera haya sido un religioso. Pero esta tarde yo quiero decirte que no importa que haya barreras si la decisión tuya es la misma que tomó Zaqueo. Fue saltar la barrera subiéndose a aquel sicómoro. Entonces, la pregunta que podemos hacernos aquí a toda esta gente que le estaban diciendo, ¿quién está yendo a comer con un pecador? Lo mismo ocurre cuando una persona se arrepiente y viene a nuestras iglesias hoy en día. Enseguida la gente comienza a decir, muchas personas, incluso amigos de esa persona, a la iglesia va cualquier cosa, a la iglesia van hipócritas, a esa iglesia va cualquier gente. Este tipo de cosas que son parte de las barreras que el diablo precisamente pone en el corazón y en la mente de muchos para que no lleguen a la casa de Dios. Pero quiero decirte algo, que aunque la gente piense eso, Jesús está abierto de brazos para recibirte. Aunque tengamos un background bien difícil, aunque nuestro pasado sea tenebroso, aunque hayamos tenido una vida bien disoluta, bien perdida, aunque hayamos sido quien hayamos sido, si venimos a Jesús, dice que no seremos rechazados por Él, ni seremos avergonzados. La opinión de la gente siempre va a estar, te van a decir, eres un hipócrita, ¿qué haces en la iglesia? Pero si este es un lugar donde venimos los hipócritas, y es el taller donde Dios nos cura, todavía hay espacio para otros hipócritas. Tal vez esos que nos critican hoy, mañana van a estar también con nosotros. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo estas cosas. Y podríamos pensar, bueno, para que la única manera en que los seres humanos no estén juzgando a otros de pecadores y creyéndose más santos que otros, tenían que estar ya en el cielo, y ninguno de ellos está en el cielo, ni son serafines, ni querubines, ni arcángeles, ni ángeles, son seres humanos. Y como Zaqueo, todos los seres humanos somos llamados por la palabra de Dios pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos llamados pecadores. Pero a todos por igual Jesús nos concede la bendición de la salvación. No hay nadie que esté fuera del alcance de la salvación. Todos estamos dentro del alcance de la salvación de Jesucristo. La tuvo Zaqueo, aquel hombre que había estado tal vez tomando el dinero que no era de él, cobrando más taxes más caros, impuestos más caros que otras personas, y se había hecho muy rico. Aún él tenía oportunidad de salvación. Dice la palabra de Dios claramente que sin importar la condición en que vivamos, si creemos en Él, seremos salvos.
Si nos arrepentimos de nuestros pecados, le seguimos, seremos salvos. No nos importa la opinión de los religiosos. Los religiosos te van a condenar siempre. Te van a decir, tú no eres digno de ir a la iglesia, tú no eres digno de estar en la casa de Dios. Pero no importa lo que diga la gente, preocúpate por lo que piensa Cristo de ti. Tú eres su creación. Por ti Jesús dio su vida, por ti Jesús murió. ¿Y tú crees que si Jesús murió y derramó su sangre, la derramó para dejarte olvidado, y donde la salvación no pueda ser una puerta abierta para tu vida? No, mi amigo. La salvación es una puerta que Dios te ha abierto para ti a pesar de tu condición. No importa lo que estés ahora mismo haciendo. Dios te ama y quiere salvarte. Dios te ama y quiere que tú recibas, le abra su puerta como le abrió Zaqueo su casa. Dice la palabra de Dios, siguiendo en el texto, en el versículo 8, entonces Zaqueo ya en la casa estaba con Jesús festejando. Ya Zaqueo estaba con Jesús festejando en su casa. Zaqueo, puesto en pie, dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Note el verbo que usa Zaqueo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay dos opciones para usar el verbo en tiempo presente. La primera es que está la posibilidad de que Zaqueo ya estaba dando su dinero a los pobres, usando el verbo en presente, o que desde ese momento, no sé cómo, pero ya tal vez había mandado a su siervo a entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Y más dice Zaqueo, y esto es lo que evidencia un encuentro real y genuino con Jesús. Es el cambio que Jesús opera en el corazón. Aquí vemos en el texto que se hace evidente el cambio, porque él no solamente estaba entregando la mitad, a diferencia de aquel joven rico que Jesús le dice, dale lo que tiene a los pobres y ven y sígueme. No, aquel lloró y se fue triste. Ahora Zaqueo está diciendo, de su voluntad, ya desde hoy estoy dando la mitad de mis bienes, y si a alguien he defraudado, que probablemente fueron a varios, se lo voy a dar cuadruplicado. Y ahora es increíble la reacción de Zaqueo, porque Zaqueo no está diciendo aquí, si me demandan, Señor, por todo lo que hice, yo voy a pagar. Si me ponen un impuesto o una multa por todo lo que me robé, yo voy a pagar. Él no estaba tratando de ser honesto a conveniencia. Él no estaba tratando de ser honesto por imposición, porque le estaban cobrando lo que él ya había robado. No, de su voluntad, porque su corazón, desde el momento que Jesús le dijo, desciende, desde el momento que Jesús le menciona su nombre, su corazón, su alma fue transformada. ¿Quién es este que aún por mi nombre me conoce? ¿Quién es este que quiere posar a mi casa? ¿Quién es este que aún conociendo quién soy quiere estar conmigo mientras los demás me desprecian? Aunque todos te desprecien, Jesús siempre quiere estar a tu lado. Jesús quiere estar contigo. Entonces, aquí claramente Jesús dice algo en el verso 9, que tal vez si usted y yo lo decimos por lo que hizo Zaqueo, humanamente tal vez podríamos haber sido engañados, como muchas veces hemos creído que alguien acepta a Jesús, recibe al Señor, y usted ve que hasta llora, gime, y dice, wow, ¿y tú crees que hay una conversión genuina? 3 días después lo ves en la misma condición o peor. Pero aquí estaba Jesús. No fue Pedro, no fue Pablo, no fueron ninguno de los discípulos que hace esta declaración, la hace Jesús. Dice Jesús, verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Quién declara? Jesús. No fue un discípulo. Declaró Jesús. Jesús conoce las intenciones y sabía que lo que estaba diciendo Zaqueo era real. Zaqueo estaba diciendo lo que su corazón. Jesús estaba pesando no las palabras, sino las intenciones de Zaqueo. Y sabía que el cambio era real.
Jesús está diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y mire, la misma palabra que usa para Zaqueo son las mismas palabras que usó cuando sanó a la mujer encorvada en Lucas 13. Ella es hija de Abraham también. Él es hijo de Abraham. Eran pecadores, eran enfermos, pero tenían necesidad de Dios y eran también descendientes de Abraham. Y por la fe, todo el hombre que cree en Jesucristo también es un heredero de Abraham, un descendiente de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús en esta tarde te abre la misma oportunidad que le abrió a Zaqueo. Te está llamando por su nombre y te está diciendo, desciende del árbol, de tu barrera, cualquiera que ésta sea, olvida de tu barrera y busca a Jesús. Tú que no le conoces, el sicómoro fue el lugar que le abrió la oportunidad a Zaqueo de ver a Jesús. Si tú sabes que hay algunas barreras que te están impidiendo ver a Jesús, tienes que dar el salto de fe que dio Zaqueo para subir a aquel árbol y poder ver a Jesús. Ahora, para ti, hermano, que me escuchas, iglesia de Jesucristo, que me estás mirando también, Dios quiera y tú y yo seamos el sicómoro donde muchos que han estado investigando e indagando acerca de la persona de Jesús usen para poder ver a Jesús. Dios quiera que no seamos nosotros la barrera para que estos que están buscando a Jesús puedan llegar a Él. Dios quiera que seamos el canal de bendición para que por medio de nosotros los que están procurando verle puedan verle. Y no que seamos la piedra de tropiezo para esos que de alguna manera u otra andan tratando de averiguar, de indagar, de procurar quién es Jesús. Así que como Jesús le abrió el corazón a aquel hombre, te lo está abriendo a ti, amigo, que me escuchas, que no conoces al Señor. Y para la iglesia de Jesucristo, recuerde, también si te has debilitado, si tu fe ha menguado, si tu fe se ha debilitado por alguna razón, si hay alguna barrera que están debilitando tu fe, recuerda que siempre hay un sicómoro. Siempre hay un lugar donde ir a cobrar nuevas fuerzas. Siempre hay un lugar donde recuperarnos espiritualmente. Siempre hay alguien que nos puede extender la mano para poder regresar a ver a Jesús. Oremos en esta tarde, pidámosle a Dios que Dios nos dirija y que el Señor nos ministre y que esta palabra pueda provocar en nosotros el deseo que había en Zaqueo de buscar a Jesús. Que esta palabra provoque en nosotros el deseo de conocer a Jesús como tenía Zaqueo. Un deseo real, genuino de conocerle. Oremos. Ore conmigo en esta tarde. Pidámosle a Dios. Y de una vez vamos a estar orando por todos los enfermos. Y clamando por toda la iglesia. Y clamando por cada hermano para que la presencia del Espíritu Santo nos ministre en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y porque podemos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque la historia de Zaqueo nos abre, Señor, muchas perspectivas, tanto aquellos que no te conocen, para que puedan conocerte, para que salten los obstáculos que tienen y puedan verte, como también nos abre los ojos espirituales a los que ya somos cristianos, para que no seamos piedra de tropiezo, sino canales de bendición. Señor, que seamos el sicómoro, donde aquellos que te andan buscando puedan venir para verte a ti, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, el canal, el vehículo de bendición y no lo religioso. Porque así como el tema de la predicación es, Señor, tú amas y atraes. Tú atraes, pero la religión rechaza. No queremos ser la religión. Queremos ser como tú, Señor. Queremos tener los brazos abiertos para todos los pecadores, para que ellos puedan encontrarse contigo. Porque también nosotros un día fuimos y aún somos pecadores, Señor. Y si estamos aquí, es por tu gracia. Nada hicimos que mereciera nuestra salvación. Nada pudimos hacer, ni podemos hacer, que pueda garantizar la salvación. Por tu gracia, por tu Santo Espíritu,
quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque hoy somos tus hijos, sin importar nuestro trasfondo, sin importar quiénes fuimos o lo que hicimos en el pasado. Nos hiciste nuevas criaturas. Igualmente, Dios, ayúdanos hoy, que nuestras iglesias sean, Señor, un faro de luz, abierto al pecador, y no para ser una barrera, sino que seamos la puerta abierta para que entren los necesitados, como lo estuvo Zaqueo. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Fue un placer poder ministrar la palabra de esta manera. Recuerde Ríos de Agua Viva el martes a través de Zoom. Estamos una vez más en nuestro tiempo de oración. El Señor nos guarde, oremos en esta hora para que la presencia de Dios esté sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada iglesia que estuvo mirando, los hermanos que estuvieron mirando, como también nuestra congregación Ríos de Agua Viva. Tú conoces, Señor, cada familia, cada hogar. Bendecimos y cubrimos con tu sangre nuestras familias, nuestros hogares. Señor, haya el milagro del cielo para todos aquellos que estén enfermos. En esta hora extiende tu mano de misericordia. Reprendemos toda enfermedad, declaramos los cielos abiertos, tu Espíritu Santo ministrando y tu gracia exaltándose, y de una manera poderosa podamos testificar que tú eres nuestro sostenedor, nuestro sustentador, tú eres nuestro proveedor, también eres nuestro Salvador y sanador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.